Hola, buenas tardes compañeros maestrantes. Mi nombre es Laura Cecilia Villano Bulgara y el día de hoy vamos a hablar sobre el personalismo, una corriente filosófica que surge a mediados del siglo XX en Europa. Bueno, y se preguntarán de dónde surge esta corriente filosófica y para qué la estamos platicando el día de hoy entre todos nosotros, ¿no? Bueno, esta corriente filosófica nos va a ayudar a nosotros a comprender un panorama histórico que vivió el antiguo continente en relación a los sistemas políticos, económicos, que cada vez hacían que esta sociedad entrara en decadencia. Nació de una mentalidad individualista y del colectivismo, tanto de derechas, como fueron los nazis y los fascistas, como la gente de izquierda, que hablaban de un socialismo, un marxismo. En aquella época, la sociedad de Europa estaba viviendo una época de crisis económica, social, política y moral, así como una debilidad parlamentaria de cada dirigente que existía en un sistema. Y bueno, ¿cómo fue que se originó esta problemática en la sociedad? O sea, ¿de qué manera es que llegaron a existir gran decadencia? Bueno, la sociedad en Europa comenzó a despertar del asombro ocasionado del idealismo filosófico. Para ellos, toda filosofía que no fuera ciencia lo catalogaban como un entretenimiento para las almas débiles. Si no podía ser comprobado de manera teórica, científica, no existía. Entonces, esto hizo que la gente poco a poco empezara a perder credibilidad en las religiones y vieran a la ciencia como el único método universal para la verdad absoluta. Esto ocasionó una crisis moral que poco a poco empezó a separar a las personas y lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Otro punto que tampoco ayudó a esta crisis moral y social fue que los grandes inventos del siglo XX no se hicieron esperar. En aquel entonces se inventa lo que es la luz, el teléfono, el automóvil, los aviones, y esto hizo que la gente entrara a una etapa del materialismo. Bueno, y ustedes se van a preguntar en qué momento entra el personalismo, ¿no? De lo que la maestra intenta platicarnos. Bueno, Maritain y su esposo fue la primera pareja que habló o intentó definir lo que hoy será el personalismo. Se decía que en aquel entonces los jóvenes salían tan llenos de conocimientos filosóficos, pero dudaban realmente de lo que estaban aprendiendo. Es entonces cuando se planteaban ellos de interrogante si realmente era necesario dar una explicación científica a todo lo que existía. ¿Cómo era posible que los jóvenes de aquel entonces dudaran de todo lo que no fuera comprobado científicamente? ¿Qué acaso el amor, la dulzura, la paz, la honestidad tienen una explicación científica? ¿Era necesario dar una explicación científica a todo? Bueno, esto hizo que formaran dos corrientes filosóficas que ayudaron aún más a definir lo que iba a ser el individualismo. El personalismo, y esto fue el individualismo y el colectivismo. Se van a preguntar, bueno, individualismo, colectivismo, ¿cuáles fueron las principales características de cada uno? La principal característica del individualismo es que tenían una ética utilitarista, es decir, la única regla que vale es la que yo tengo y yo no puedo aceptar ninguna otra. Y si las reglas que yo tengo me dan el máximo placer y se valen, lo voy a hacer, así sea aplastar al prójimo. Otra característica principal es que también de alguna u otra manera defendían simplemente los derechos del individuo que estaban por encima del colectivismo. Esto ocasionó en un primer momento que un capitalismo primario se aprovechara de la situación. Como estaba una sociedad fragmentada, él se aprovechó para poder explotar la mano de obra de los campesinos, de los obreros, y empezó a crear su imperio burgués. Había máquinas, había fábricas, y la gente lo único que quería era trabajar para poder tener dinero, para poder alimentarse. Obviamente estaban viviendo una crisis económica, entonces no les importaba que sus derechos como humanos fueran pisoteados, ellos lo que querían era un trabajo. La gente que empezó a notar que eso se estaba saliendo de control, empezaron en conjunto a formar lo que conoceríamos entonces como un colectivo.